¿Listo? Ya estamos grabando. ¿Ok? Listo. Entonces les decía que aquí en esta primera presentación ustedes pueden ver las fechas nuevamente y el horario. Y aquí es donde yo les aclaro a ustedes el tema de los porcentajes. ¿Sí? Entonces, el primer porcentaje que está ahí listado, que es el del 10%, es la participación en el foro. ¿Sí? El foro ya está activo ahí en la plataforma. Entonces ustedes leen el documento que dice documento para foro, ese PDF, y responden las preguntas que planteamos ahí en el foro. ¿Sí? Si quiere vamos a ver las preguntas del foro para que ustedes lo tengan claro. Aquí en este documento para foro, lo descargan y lo leen. ¿Listo? Es un paper muy interesante. Y acá en el foro, ustedes deben leer el documento y responder estas preguntas desde su punto de vista y su análisis. ¿Sí? Entonces la primera pregunta dice, ¿qué grado de evolución en materia de ciberseguridad industrial ha logrado Colombia? Entonces ustedes responden y justifican su respuesta. ¿Cómo se justifica una respuesta? Pues haciendo una consulta, bien sea de otro paper, un libro, una noticia, y la citan, ¿ok? Para respaldar su pregunta, su respuesta, perdón. ¿Qué acciones deben realizar las empresas para lograr cerrar la brecha en materia de seguridad en sus redes de comunicaciones industriales? Lo mismo, justifican su respuesta con una cita bibliográfica. ¿Cuáles son los factores que usted considera son los más determinantes en cuanto a la manera en que las empresas colombianas están afrontando la ciberseguridad industrial? ¿Okay? Mencione 3 acciones concretas mediante las cuales una empresa pueda elevar el nivel de concienciación de sus empleados frente a la necesidad y las implicaciones de la ciberseguridad industrial. Entonces, con base en su experiencia, en lo que han leído, en el mismo documento que les di, responden esa pregunta. Y la quinta y última dice, ¿qué aspectos crees que se deban tener en cuenta a la hora de crear un marco normativo en materia de ciberseguridad para la industria? ¿Ok? Lo mismo, justifican su respuesta con una cita. Entonces, una vez ustedes han participado, deben realizar el aporte al foro a otro estudiante. Por ejemplo, Luis Ariel respondió las preguntas, entra Mauricio y dice, de acuerdo contigo, compañero, en todas tus exposiciones, pero me gustaría complementar la pregunta tal, y hace su aporte y hace una cita. ¿Okay? Tiene que participar mínimo en la respuesta de otros 2 compañeros. ¿Okay? Y el formato para las citas va a ser la IEEE, formato IEEE. ¿Listo? ¿Quedó claro ese pedacito? Ingeniero, es que ahí dice que la fecha límite es el 27. Su merced nos dijo que era hasta el 11, habría que modificar. Ya miro otra vez. Arreglemos eso de una vez. No lo veo. Vamos acá a entrar en edición. Dice fecha de entrega 27 de febrero. No, estoy mal acá. Sí, gracias por la observación. Entonces démoslo para que ustedes tengan hasta el 11 de marzo para entrega del. No, por aquí dice fecha límite 10 de marzo. ¿Cómo les sale a ustedes allá en la pantalla? Dice fecha límite para publicar en este foro es domingo 27 de febrero Listo. de 2022. Entonces démoslo acá 11 de marzo. Sí, porque, bueno, se configura diferente
empiece a la 1 de la mañana y termine el 12, una ventanita pequeña al mediodía. ¿Sí? Ya voy a guardar y tú refrescas ya y me muestras y me cuentas. Revisa. Sí, señor, le queda actualizada la fecha. Listo. Te queda fecha límite para entregar, ¿cierto? Dice fecha límite para publicar. En este foro es viernes 11 de marzo a la 1. Listo. Sí, aquí igual que yo. Me salió. Listo. Entonces, ese forito Sí, señor, así. lo pueden responder ustedes ahí ¿en qué? Leyendo el documento con paciencia y lo van respondiendo. Esto es una actividad complementaria eh, que se plantea desarrollarla para que ustedes tengan, aparte de los temas de contenido, tengan como un contexto de lo que ustedes están estudiando y cómo se aplica digamos, en el campo de acción de ustedes, ¿no? Es un ejercicio en ese sentido. Bueno, listo. Solucionado lo del foro. ¿Ok? Ingeniero, qué pena, disculpe, me quedó ahí una duda, disculpe. Dígame. Es que, bueno, yo entro ahí al foro y aparecen las preguntas y dice enlace permanente, responder. ¿Se responden sobre ese ahí mismo o es que me confundí? ¿Hay que hacer un documento para responderlas o se No, no. responde ahí? Pues si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, puede responder, pero es más práctico que su merced responda ahí, por ejemplo, puede decir, cordial saludo compañeros y profesor, a continuación, mi aporte al desarrollo del foro. Respecto a la pregunta 1, usted responde, pregunta 2, y al final coloca sus referencias, inserta sus referencias bibliográficas. Listo. Entonces ahí sobre el enlace permanente. Sí, Vale. sí, porque queda muy práctico para que todos podamos leer, ¿sí? Súper, sí, me parece bien. Porque no Listo. tocaría bajar el documento, abrirlo, de pronto si el archivo se daña, bueno, entonces mejor responder ahí sobre la cadena. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, ese foro, perdón, ese foro vale el 10% del total de la nota. ¿Listo? Aquí está la distribución de los 30% de los cuales yo les hablaba ya, que le mostré en el archivo de metodología. Aquí los aclaro. ¿Listo? Participación en clase, 15%. Eso se califica de forma individual. En esta sesión, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir presentando los temas y al final de una diapositiva aparecerá primer ejercicio de participación. Ese ejercicio de participación consiste en responder unas preguntas que son sobre el tema que estamos viendo en la clase, ¿sí? Preguntas muy genéricas, simplemente hay que prestar atención y responderlas. Yo les envío un enlace y un código y utilizamos una plataforma que se llama Quizzes. No sé si ustedes lo han usado con otro profesor. Sí, señor. ¿Ya han usado Quizzes con quién? No, yo en mi caso no. No, Quizzes no, pero hemos utilizado una plataforma también así de pruebas con un ingeniero, con De pronto con Walter. Walter Naranjo. sí, señor, con él. Listo, esta es muy dinámica, tiene mucho color. Creo que le salen unos memes ahí como para amenizar la situación. Ustedes responden, la mayoría son preguntas de selección múltiple, unas de completar, otras de falso y verdadero. Sí, son ejercicios como para no quedarme yo hablando aquí siempre y no saber si me están escuchando o no. Porque esta cosa toca hacerla interactiva. ¿Sí? Sí, ingeniero, hemos usado Sócrates con el ingeniero Walter. Bueno, para que no se me aburran ustedes y participen. Porque yo que terminé una maestría hace poquito, pues
sabe uno que tener al profesor simplemente hablando y hablando, eso cansa. ¿Sí? Bueno, y eso vale el 15%, y la otra mitad, el primer 30%, son los trabajos que hagamos, ¿cierto? Dependiendo de cómo nos rinda. Si hacemos un trabajo y 2 ejercicios, todas las notas se promedian, ¿listo? Y ese promedio te da el 15% que hace falta para completar este 30%. Lo mismo hacemos con la siguiente sesión, que es el 12 de marzo, creo. ¿Sí? Lo mismo, participación en clase y el trabajo número 2 con ejercicios. Y un último 30% que es el trabajo final y la práctica presencial que logremos hacer. En cuanto a la práctica presencial, hay situaciones que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, que el vuelo no salga, que por X o Y motivo no puedan asistir, o que lleguemos al campus de Barcelona y se vaya la luz, que eso sucede mucho en la vereda de Barcelona. Entonces, en esas circunstancias, pues, podemos establecer un plan B para surtir esa situación. ¿Okay? Una pregunta, ¿todos manejan programación de PLCs? Creo que ya todos vieron eso. Un poquito. Bueno, aquí ya presenté las condiciones del curso. Quiero hacer un alto. Voy a volver al archivo, ¿cómo se llama? En Excel, porque con esta pregunta quiero que me respondan la profesión que tiene cada uno, ¿sí? Porque no quiero ser injusto, ¿sí? De ir a exigir una cosa que de pronto no logremos cumplir, ¿cierto? Gracias a la profesión que uno tenga, pues uno tiene una formación que la encaminaron hacia unas competencias, ¿ok? Entonces quiero que todos estemos como en el mismo nivel. Por ejemplo, Albeiro es ingeniero electromecánico, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Pues yo conozco tu plan de estudio porque lo dirigí, ¿no? Y el tema de las comunicaciones, pues no sé si tú aparte has hecho otros estudios y lo manejes. No, la verdad que haya hecho estudios para eso no. Por ahí medio, en cuestiones laborales, Autodidacta. medio picoteado, sí señor. Lo mismo con PLC, ¿sí? Sí señor, lo que he visto en el transcurso de la especialización. Listo. Jason, bueno, ¿qué profesión tiene? ¿Alguien sabe? Si no estoy mal, creo que es químico. Véalo. Es que, bueno, No, el químico no es. No es Wilmer. No es el químico. ¿No, él no es? Bueno, No, señor. Wilder. ¿Alguien sabe qué profesión tiene Wilder? Sí, el de Fabián Sierra es el ingeniero químico. Bueno, ahí por ejemplo, ahí tiene que estar en un grupo que tenga un compañero electrónico o que haya visto el tema de PLC. Gustavo Andrés. Electromecánico. ¿Tú eres egresado de dónde? De la Universidad de Antonio Nariño y de Villavicencio, dinero. No sé si nos conozcamos, yo dirigí ese programa unos 2 años. No recuerdo. No. Luis Ariel. Yo soy electromecánico de la UPTC Inge. Listo. ¿Tú sí viste el tema de ¿cómo se llama? De PLC bien? Pues bien tampoco, pero sí lo vi, pero es bueno complementarlo. Bueno, ¿ustedes ya tienen instalado de casualidad el TIA Portal en sus equipos? Es un software que es bastante... Para instalarlo requiere bastante máquina. ¿Sí lo tienen instalado? Es demasiado robusto. Sí. No, para instalarlo es
Gustavo Andrés es de Villavo también. Juan Villavo. Sí, señor. Listo. Y Usarel me dice que el electromecánico de La UPTC de Vitama. me faltó ese aspecto. Lo estamos complementando ya. Carlos Arturo. Soy ingeniero industrial de la UAM Villavicencio. Oscar Mauricio, electrónico. Sí, señor, electrónico. Unillanos. No, señor, Unisangil, Yopal. ¿Tú viste ya PLCs en tu pregrado y sí? Sí, señor, algo por ahí de PLC, sí, señor. ¿Y comunicaciones? ¿Estaba en tu plan de En estudio? comunicaciones sí más bien suave porque, pues, tuvimos un ingeniero que no era, digamos, adecuado para una universidad, entonces nos dio así por encimita y no iba a ir hasta problema. Listo. Javier Alonso. Electrónico ingeniero en Unisangil. Igual que mi compañero. Listo. Freddy Arley. Lo mismo que mis compañeros, somos el equipo de Unisagil. Me puso bueno, Manu. ¿Cómo es que dicen ustedes, los santandereanos? Así, ingeniero, así como usted le dijo. Recha la joda, mano. Hacemos pingos. Leonardo. Telecomunicaciones de la UNAC. Bueno. ¿Qué es? Daniel. El mismo que nosotros, Unisangil. ¿Cómo se enteraron ustedes de la especialización? Señor, pues un compañero estudió en Aullanos, él era laboratorista, entonces él nos hablaba maravillas de la Aullanos, que no sé qué más, que no ¿Cómo sé se qué llaman? menos. ¿Cómo es que se llama, Oscar? Oscar, niño. Jarvis, se llama Jarvis. Jarvis. Y por un ingeniero que vio la especialización, también un ingeniero que nos dictaba clase, Tobías Cárdenas. Ah, qué bien. Giancarlo. Ustedes todos son electrónicos de Unillano, ¿cierto? Sí, señor. Pues, Ustedes vieron la línea de Teleco, ¿cierto? No, en mi caso yo vi la de bioingeniería. Bueno, yo entonces ya no fue telecomunicaciones. creo que todos, bueno, estamos como en el mismo nivel por lo que veo en cuanto al nivel de conocimiento y pertinencia del tema que vamos a tratar. ¿Listo? Pero sí me faltaba esa parte. Cuándo podían venir y ya los que puse en rojo los planillé como para los sábados. Gustavo, que está en Puerto Gaitán, también vendría. Sí, señor, me queda el sábado es mejor. Le queda mejor los sábados, ¿cierto? Sí, señor. Dije, pero es un solo sábado, es el último, ¿no? Y los de Yopal también se pudiera los sábados. Sí, es que yo colgando es que sábados es uno solo. Listo. Barranquilla. Sabana Larga, sin ni que lo diga. Armenia. Uy, siempre son hartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, la mitad casi. Bueno. Es que no sé, el tema de...
hacer lo mismo que hacemos en todas las primeras clases. Bueno, ¿usted cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Yo creo que con esto ya lo resumí, ¿no? Sí, sí, señor, igual ya nos conocemos casi todos. Sí. Entre ustedes, pero yo los iré conociendo a poquito. Igual, cualquier duda que tengan, no se detengan no les dé pena escribirme, ¿sí? Ahí tienen mis datos. Cualquier duda la resolvemos rápido, o cualquier inconveniente que se les presente. Bueno, entonces ya surtido ese tema. ¿Qué pasó? ¿Qué sonó por ahí? ¿Llegó alguien? No, señor, es que quería decir algo antes de arrancar ya el tema. Dígame, Freddy. Muy Ingeniero, lo que pasa es que ahorita a las 5 de la tarde tengo una reunión importante de 5 a 6, entonces era pues para comentarle que a esa hora me retiro por una horita y vuelvo y me conecto. Qué pena con usted. No hay lío, no hay lío. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces ya tenemos presentado el plan de trabajo del curso. ¿Hay dudas sobre el plan de trabajo? ¿La forma en que vamos a distribuir los porcentajes? Bueno, Pues, si tiene alguna duda me la hace, me hace la pregunta. Bueno, frente a estos trabajos y ejercicios, para cada uno de ellos habrá una rúbrica. ¿Ustedes han trabajado con rúbrica? aquí la especialización no, pero sí he trabajado con rúbrica. Sí, no, pero ¿algún profesor ha usado una rúbrica para los trabajos con ustedes? Sí, señor. Pues en mi caso en la maestría. Pero digo acá en esta especialización que de la unidad. No, aquí no, por eso le digo que aquí no, pero yo sí la he utilizado. Bueno, para los que no conocen qué es una rúbrica, es un documento donde se estipulan cada uno de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de un trabajo. Por ejemplo, el diseño de una red de comunicaciones para la próxima clase. Entonces, la rúbrica dirá, el estudiante respeta el formato entregado para el desarrollo de la actividad, entrega a tiempo, uso de referencias bibliográficas, realiza un aporte al desarrollo de la actividad, ese tipo de cosas, para que ustedes sepan cómo se les va a evaluar. Es eso. ¿Ok? Eso es una rúbrica. El plan de trabajo para el día de hoy es el siguiente. Pues ya la bienvenida al curso ya la realizamos. La presentación del plan de trabajo del curso también ya está tratada. Y el primer tema que vamos a abordar es el de fundamentos de las comunicaciones. En este primer tema lo que vamos es a recordar, ¿sí? Para los que ya saben y para los que no saben, pues a aprender y apropiarnos de unos términos que se deben manejar en el desarrollo de las redes. ¿Okay? Por ejemplo, concepto de audio, ruido, que es el crossbar, que es un dB, que es un dBm, y ese tipo de cosas que uno debe conocer para el desarrollo del curso. ¿Listo? Al finalizar la exposición de este tema por parte mía, vendrá el primer ejercicio de participación, que es el que yo les comenté, que es a través de la plataforma Quizy. Yo les envío por el chat, les envío un enlace y un código. Ustedes ingresan. Una vez hayan ingresado todos, yo le doy iniciar a la actividad y yo voy viendo cómo evolucionan, y al final del ejercicio, que tienen más o menos media hora para hacerlo, pueden responder con tranquilidad. Quedarán como rankeados, por decirlo así. Se verá quién quedó de primeras, quién quedó de segundas.
eso es como un formalismo, ¿no? El tema de la posición que quedaron en el desarrollo del tema. Pero no quiere decir que el que quedó de última se rajó, ¿no? ¿Ok? Y allí quedará consignado las respuestas que ustedes tuvieron bien y mal. Para el ranking, en el resultado, el programa tiene en cuenta el número de aciertos y el tiempo que invirtieron en el desarrollo de la prueba. Entonces, de tal forma que, por ejemplo, si un estudiante respondió 5 preguntas bien y utilizó 20 minutos, ¿sí? Pero otro lo respondió las mismas 5 preguntas bien, pero utilizó 45, entonces quedará en el ranking, quedará de primeras el que utilizó menos tiempo de ellos dos. ¿Listo? Después de eso, tomaremos un receso. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Ok. Entonces, haremos un receso y empezaremos a tomar el siguiente tema. ¿Ok? Y repetimos la dinámica para el tema 2 y para el tema 3. O sea, hoy vamos a abordar 3 temas. ¿Sí? Yo sé que es bastante agotador la jornada, pero tienen que hidratarse bien y aprovechar los recesos para hacer un buen descanso. Bueno, entonces sigamos con el desarrollo y vamos a abordar el primer tema, que es el tema de fundamentos de las comunicaciones. Entonces, el primer tema es sistemas de las comunicaciones. Para ello, pues, todo proyecto que tenga involucrado el control supervisorio y la transmisión de los datos de dicho eh, procedimiento debe tener asociado un conocimiento teórico y práctico frente a conceptos fundamentales, los cuales son necesarios en la red de comunicación. Esto nos va a permitir entender cómo es el proceso de comunicación entre los diferentes dispositivos que se involucran en la red de trabajo que ustedes estén desarrollando. ¿Sí? Entonces, en el marco de estas necesidades, pues debemos definir que un sistema de comunicación lo que busca primordialmente es que el mensaje o información, entendido que el mensaje, todo mensaje lleva una información, sea enviado desde una estación de transmisión y recibido por una estación de recepción. ¿Okay? Entonces, como en toda comunicación, ¿no? Existe un emisor y un receptor. En redes tenemos 3 elementos básicos. Los equipos de transmisión de datos, también lo podemos resumir con la sigla ETD, y los equipos de recepción de datos. Para que estos dos elementos se comuniquen, que se envíe la información desde el transmisor al receptor, debe existir un medio de comunicación. En este caso, acá en esta gráfica vemos esta línea representa un cable. Ese cable puede ser un par trenzado, puede ser un cable coaxial o una fibra óptica. A todos esos sistemas que tienen esa configuración, es decir, unos equipos de transmisión de datos, unos equipos de recepción de datos y conectados a través de un medio como un cable de cualquiera de los tipos que les acabé de mencionar, se llaman sistemas con medio guiado. ¿Okay? Y los equipos que se comunican a través de señales electromagnéticas usando antenas, ¿cierto?
equipos de modulación y de modulación para ello. Son sistemas conocidos como sistemas con medio no guiado. ¿Sí? Bueno, también es importante comprender que en las comunicaciones, en las redes industriales, existen unas jerarquías en el desarrollo de la comunicación. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas podemos encontrar equipos que funcionan con una jerarquía maestro-esclavo, ¿cierto? O cliente-servidor. Entonces, en esos equipos podemos contar con un equipo que administre el proceso de comunicación entre él y sus coordinados. Sus coordinados serían los esclavos. ¿Listo? Entonces, eso lo podemos hacer, por ejemplo, con controladores lógicos programables, en donde a través de una red distribuida podemos administrar el tratamiento de esa información. Otro concepto importante que debemos manejar es el concepto de ancho de banda de una señal. Entonces, el ancho de banda es el rango de frecuencias que ocupa un canal o una señal, un canal o una señal de comunicación. ¿Listo? Y ese ancho de banda se mide en hertz, ¿cierto? O ciclos por segundo. Un ejemplo, aquí tenemos una señal de radio, la cual tiene ese comportamiento, ¿cierto? Una campana. Tenemos la distancia que hay entre la frecuencia de este extremo y otro extremo, se llama ancho de banda. ¿Sí? Es el conjunto de frecuencias que hay de aquí a acá, la distancia. Entonces, a esta frecuencia de este extremo se le llama frecuencia lateral inferior y a esta otra se le llama frecuencia lateral superior. Ustedes ven que en la curva hay un pico pronunciado, ¿cierto? Y ahí tenemos la potencia máxima de esta señal o de un canal. Y a esa frecuencia se le llama frecuencia central. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos por este lado una frecuencia lateral de 200 Hz y aquí tenemos una frecuencia lateral de 3 kHz o 3000 Hz. Entonces 300 menos 200, ¿sí? Me daría, perdón, sí, 3000 kHz o 3 kHz menos 200 Hz me daría 2.8 kHz o 2800 Hz. ¿Okay? Y aquí había un conjunto de frecuencias en todo, por debajo de toda esta curva. Cuando nosotros sintonizamos una radio, un canal de una emisora, ¿cierto? Nosotros vemos que cuando corremos el dial un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, escuchamos la señal, ¿cierto? La emisora, pero no la escuchamos bien. O sea, se escucha con distorsión. Pero hay un punto en el cual esa señal se oye perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos la máxima potencia de esa señal y escuchamos a la perfección la transmisión. ¿Ok? Listo. Hay sistemas que incluyen un procedimiento que se llama el filtrado de las señales, ¿cierto? Para los electrónicos es común manejar el término pasabanda, pasabajo, paso alto. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, señor. Cuando hacemos filtros, ¿no? Hacemos filtros. Y también la transformada Z. Exacto. Cuando hicieron ustedes por allá en control, ustedes vieron control con el ingeniero Jairo Cuero, ¿cierto? Sí, pues aquí la especialización sí. Exacto. Entonces ustedes diseñaron filtros, ¿cierto? Filtros digitales.
No, aquí no alcanzamos, pero en mi programa, en el San Gil, sí lo realizamos. Sí, entonces recuerden que a nosotros nos ponían a hacer diseño, un filtro, pasabajas, pasaltos o pasabandas o pasatodo. ¿Ok? Entonces, eso lo logramos a través de dispositivos electrónicos que gracias a su comportamiento y su constitución física permiten hacer el filtrado de las señales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Un canal de ultra alta frecuencia cuya frecuencia superior es de 862 megas y el de lateral inferior es de 470 megas. Y observen que a diferencia de esta curva, esta tiene un comportamiento constante en estos puntos. ¿Sí? A estos tres puntos se llaman los famosos puntos de los 3 dBs. Ya lo vamos a ver más adelante qué son los dBs, ¿cierto? Pero entonces ella mantiene constante su ganancia, su potencia entre estos dos puntos. Entonces, sintonizar una señal de este tipo es más fácil que una de estas. ¿Ok? Bueno, lo importante también en un sistema de comunicación es saber que la velocidad con la cual se transmite el mensaje a través del canal depende mucho de dos procesos que se conocen como modulación y demodulación, ¿sí? Que lo vamos a ver más aquí en las siguientes diapositivas. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de modulación y el tipo de codificación que se le aplique a la señal, la velocidad con la cual se puede transmitir será mejor o peor, dependiendo del tipo de modulación. Y eso también relacionado con el ancho de banda va a darle una mayor eficiencia o menor eficiencia al proceso de comunicación. Otro concepto que debemos tratar acá en nuestros términos que utilizamos en sistemas de comunicaciones es el ancho de banda de un canal. ¿Sí? Así como el ancho de banda de una señal es el conjunto de frecuencias que abarca esa señal, lo mismo sucede aquí en, la, en el ancho de banda de un canal. Es el rango de frecuencias que puede ser transportado por el canal. ¿Sí? Entonces, el canal de comunicación tiene unas características eh, que son determinadas por el material y los elementos que lo conforman. Entonces, no es lo mismo hacer una transmisión por un canal digital que por un canal análogo. ¿Sí? Ustedes saben que por el canal análogo los dispositivos se pueden saturar, ¿cierto? Si utilizamos transistores TTL, CMOS, vamos a tener una mayor eficiencia o no. Es importante tener en cuenta eso. Y hay una relación que debe existir entre la frecuencia que se transmite, ¿sí? La frecuencia de la señal que se transmite y el canal por donde se transmite, ¿sí? Entonces, la consideración a tener es que el ancho de banda de la señal que se va a transmitir sea inferior al ancho de banda del canal. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver esa situación. Es decir, no podemos mandar o enviar una señal que tenga un ancho de banda mayor al ancho de banda del canal. Eso sería como querer eh, exceder la capacidad del canal. ¿Sí? Entonces ven que Hay una saturación, ¿cierto? exacto, es el fenómeno de saturación. Por ejemplo, ustedes no tienen, o algunos, todos hemos pasado por esa situación de tener un vecino ruidoso, ¿no? Que pone su equipo de sonido, pero pues que los vidrios se revientan. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ese vecino ruidoso le sube al máximo el volumen a ese equipo de sonido? ¿Qué pasa? Se distorsiona la señal. Se hace. Exacto. Como el señor no sabe, exacto, como el señor no sabe de comunicaciones, eh, pues cree que subiéndole el volumen
va a sonar más y va a sonar mejor. No, todo tiene una medida, ¿no? Usted no puede superar, ¿cómo se llama eso? Las condiciones físicas del equipo. Pero es que quiero utilizar aquí la herramienta de dibujar, pero no sé por qué no me sale. Espérenme un momento. No sé por qué. Creo que es porque estoy usando la herramienta de ¿cómo se llama? De grabar. Entonces voy a abrir aquí un Paint un momentico, ¿sí? Para recordar ese término que el compañero acaba de citar, que es la saturación. Todos vimos en el pregrado, ¿cierto? La curva de los transistores, ¿se acuerdan? Sí, sí, señor. Donde aquí teníamos corriente, bueno, casi siempre utilizaba una configuración colector común, resistencia, corriente del colector, y aquí utilizamos el voltaje colector emisor, ¿de acuerdo? Y nosotros trazamos la curva así. Vamos a utilizar otro color. ¿Sí? Cuando el transistor estaba en este punto, decíamos que estaba ¿qué? En su saturación, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Aló? Sí, sí, señor. Sí, señor, lo escucho. Y aquí estábamos en corte, ¿cierto? Bueno, voy a tratar acá de dibujar un circuitico. Aquí teníamos... No, me sale feo a pulso. Teníamos acá... ¿Verdad? Ahí el dibujo que le estoy haciendo así a mano alzada. Aquí tenemos más, menos. Aquí teníamos el emisor. Aquí teníamos una resistencia, se me olvidó ponerlo. Era la resistencia de colector, y entre estos dos extremos teníamos un voltaje más menos, que lo llamábamos voltaje colector emisor, ¿verdad? Acá. Aquí teníamos el voltaje colector emisor. ¿Listo? Y recordamos que cuando el voltaje colector emisor, aquí tenemos, bueno, casi siempre utilizamos la sigla VCC, ¿no? Y esto era más... Esto era terminal positiva. Y la otra es la terminal negativa de la fuente. Y esta es una resistencia de colector. ¿Listo? Bueno, aquí el circuito de base no lo comenta. Pero aquí entraba la corriente de base, hacía encender o apagar el transistor. Entonces, cuando el voltaje que hay entre
el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente, ¿cómo se está comportando el transistor? Recordemos que eso lo llamamos, está en el punto de corte. ¿Sí? Y él se comporta como un circuito abierto, ¿cierto? Porque si yo mido entre este extremo y este extremo y me da este mismo voltaje de la fuente, él se está comportando como un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, en este punto, en este exacto punto de acá, si nosotros medimos el voltaje del colector emisor ahí, ¿cierto? Y nos da el mismo voltaje de la fuente, ¿sí? Pues el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente, que es VCC. Entonces, en ese punto decimos que está cortado. Y lo contrario, ¿qué es lo contrario a un circuito abierto? O a un circuito, sí, un circuito abierto, ¿qué es lo contrario? ¿Un circuito qué? Circuito cerrado o un cortocircuito, ¿cierto? Si no existiese esta resistencia acá, ¿cierto? La corriente que pasa por el colector y el emisor sería excesiva. Entonces, esta resistencia me limita la corriente que va a pasar por acá cuando estemos cuando este transistor se encienda. ¿Listo? ¿Y a qué es igual corriente? Según la ley de Ohm. Al voltaje. Ahí la corriente del colector sería igual a ABCC, ¿cierto? Sobre RC. ¿Sí? Entonces, si la corriente es como una corriente de cortocircuito, ¿cuánto es el voltaje que hay cuando hay un circuito, cuando hay un cortocircuito? ¿Cuál es el voltaje entre las terminales del colector emisor? ¿Cuáles son las características de una situación de un corto? La corriente es ¿qué? Máxima. Exacto, excesiva, digamos, tiende a infinito, ¿cierto? Pero uno sabe que el infinito es determinado por las condiciones del elemento en el cual está fluyendo esa corriente, ¿cierto? Entonces aquí tendremos una corriente de saturación, ¿sí? Y lo ideal para que funcione este circuito es que esté en el punto Q, ¿se acuerdan? El punto Q es que el voltaje colector emisor sea la mitad del voltaje de la fuente, ¿cierto? De esa forma tendremos el punto ideal para que ese amplificador desarrolle su trabajo, ¿sí? Recuerden, este es el llamado punto Q, ¿se acuerdan? Entonces uno simplemente midiendo el voltaje colector emisor y dividiéndolo entre el voltaje de la fuente, ¿cierto? Sabe en dónde está ubicado ese punto Q, ¿sí? Entonces este punto Q es igual a 0.5 cuando el voltaje colector emisor es la mitad del voltaje de la fuente, y aquí pues es 1 y acá es 0. ¿Listo? Entonces si yo tengo esa situación así, si estoy ubicado en este punto, mi señal amplificada va a tener un comportamiento, va a tener una amplificación óptima, ¿sí? Pero si yo, ¿por qué se me daña la señal seno? Si yo tengo mi punto Q, por ejemplo, no en ese punto, sino por acá, ¿cierto? Esta señal
me va a aparecer lo que dijo por ahí algún compañero, me va a aparecer recortada, ¿sí? O sea, una señal con buena, digámoslo así, buena ubicación de ese punto Q tendrá un comportamiento así, ¿sí? Será una onda seno, pues perdonen ahí la rapidez con lo que lo hice, tendrá sus picos bien definidos, pero si es una señal eh, cuyo amplificador no está ubicado en el punto Q eficiente, en el 0.5, sino en 0, acá, esta señal va a aparecer recortada, ¿sí? Toda esta parte se le va a desaparecer a la información. Y ahí es cuando escuchamos, por ejemplo, ese equipo de sonido horrible, sonando distorsionado. Pues, ¿por qué no se escucha bien? Porque perdió todo este pedazo, ¿sí? Se pierde toda esta información que debía tener si la señal hubiese sido bien amplificada y no se excedieran las condiciones de transmisión del canal. Entonces, recuerden, siempre que la señal que estoy transmitiendo supera el ancho de banda del canal por donde lo estoy pasando, va a suceder ese fenómeno, el fenómeno de la distorsión, ¿sí? Esto se va a perder. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Aló? Sí, señor, sí, señor. Listo. No sé por qué Sí, señor. no me está permitiendo ver la presentación. Ingeniero, Dígame. quiere decir que haciendo un análisis cuando sucede eso, en vez de ganar potencia se está perdiendo, ¿cierto? Porque Exacto. Se pierde le estamos... todo. Se pierde potencia, se pierde información, se pierden datos. ¿Sí? Ah, pues sí, es algo interesante, ¿no? Porque ellos suponen que al subir el volumen van a ganar potencia, pero lo que en realidad está sucediendo es que la están perdiendo. Sí, es que, Pues como les digo, el medio tiene unas condiciones que no se le pueden exigir más allá de sus condiciones. ¿Sí? Por eso a uno, todo equipo electrónico que le dan a uno, le dan un manual, ¿cierto? Si le dicen, por ejemplo, usted este computador, conéctelo a un cargador con voltaje de 15 voltios y una corriente de 2 amperios, ¿cierto? Bueno, estoy exagerando. Y usted le conecta uno de mayor, pues está excediendo las condiciones físicas del dispositivo. Lo mismo sucede en la transmisión. Si usted le dice, este canal puede ser usado por una señal cuyo ancho de banda es de tanto, ¿sí? Entonces va a tener usted un canal funcionándole bien, ¿sí? Pero como el señor que le sube el volumen al equipo de sonido no estudió electrónica, ni es ingeniero de comunicaciones, ni de todo lo que ustedes manejan, pues en su ignorancia va a creer que subiendo el volumen le va a sonar mejor. ¿Okay? Entonces cuando tengan un vecino, oiga, no sea bruto, mire, está superando el ancho de banda del canal. ¿Listo? Por aquí nos pegan, le digamos eso. Bueno, entonces usted le dice a otros vecinos, está superando el canal, el ancho de banda de su canal. Por favor, redúzcale el volumen. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la medición de ese ancho de banda, ¿sí? Hay dos aspectos que debemos relacionar mucho, que es la potencia recibida y la potencia de interferencia que utilizamos en un medio de transmisión. Entonces, para realizar así como la condición que yo les comentaba de la anterior diapositiva, para que un canal sea usado de la manera más eficiente, ¿cierto? Ancho de banda de la señal que se va a transmitir menor que el ancho de banda del canal que vamos a usar. ¿Listo? Para realizar una transmisión
con el mínimo de errores posibles, se debe considerar que la potencia recibida, ¿cierto? El equipo de recepción de datos debe ser como mínimo el doble de la potencia de interferencia, ¿sí? A esa interferencia se le conoce también como diafonía. ¿Listo? Entonces, esa relación debe ser mínimo de 3 dB. ¿Listo? ¿Qué es eso de los dB? Recuerden que cuando nosotros graficamos relación de potencia, relación de señales, la relación de señales la podemos establecer mediante dos formas. Una, que es a través de... Aquí voy a corregir un momento esta diapositiva, muchachos, que no sé por qué este texto se me corrió, porque esa potencia debe ir abajo. Sí, así debe quedarse. No sé por qué se me borró ahí. ¿Listo? Entonces la potencia recibida sobre la potencia de interferencia, sacamos el logaritmo de ese cociente y lo multiplicamos por 10. ¿Listo? Entonces, permítanme acá. Saquemos un momentico aquí la calculadora. Entonces, potencia recibida. La potencia recibida debe ser el doble de la potencia de interferencia. Acá, por ejemplo. Si me perdí la calculadora. Si yo tengo una potencia recibida de 6, ¿cierto? Bueno, sacar aquí la científica para poder sacar logaritmo. Una potencia recibida de 6, ¿cierto? Y una potencia de interferencia de 3. Estoy cumpliendo ¿cómo se llama? La norma, ¿listo? Y a esto le sacamos el logaritmo y lo multiplicamos por 10. Si fuera una relación de potencias, ¿sí? Tendré 3 dB. ¿Listo? Logaritmo en base 10 de potencia recibida sobre potencia de interferencia, le sacamos el cociente de eso, obtenemos el logaritmo de ese cociente y multiplicamos por 10 y obtenemos los 3 dB. Esos 3 dB en esta gráfica lo encontramos en este punto, ¿sí? Y tenemos el gráfico de la señal de atenuación y el gráfico de la diafonía. ¿Listo? Entonces, a medida que se van acercando estas dos señales, ¿cierto? Y se igualan, aquí en este punto se va a ir distorsionando la señal, ¿cierto? Y aquí ya la interferencia es máxima. Acá, la interferencia es máxima. Entonces vamos a tener la pérdida de información. Entonces, esos 3 dB los logramos cuando tenemos la diafonía menos la atenuación, la relación de esas dos es igual a 3 dB. Y es este punto, exactamente este punto. Exactamente este punto. ¿Sí? Algo similar a lo que les comenté ahorita en el circuito del amplificador. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Okay? En la relación de esas dos potencias. Otra forma de obtener los dBs es mediante una relación de voltajes. ¿Sí? Entonces lo mismo, en lugar de que aquí tengamos potencia sobre potencia, tenemos un voltaje sobre otro, sacamos el mismo logaritmo en base 10, pero multiplicamos por 20. Esa es otra forma de obtener los dBs. ¿Okay? Bueno, otro concepto, otros términos que manejamos en
en las comunicaciones son los megahertz, ¿sí? Que es una medida de la frecuencia, pero ya en múltiplos de millones, ¿no? Entonces, millones de hertz que tiene una señal, y también es una medida del ancho de banda. Entonces, nosotros decimos, ese canal o esa señal tiene un ancho de banda de tantos megahertz. ¿Okay? Por ejemplo, lo escuchamos mucho en las emisoras, ¿no? Las FMs son del rango de los megahertz, las AM son del rango de las kilohertz, las emisoras de radio. Y los megabits por segundo, pues es una relación de la cantidad de información transmitida, pero en bits. Recordemos que el bit es la unidad de información básica que utilizamos en digitales. ¿Ustedes han visto o le han hecho la prueba o el test de velocidad a sus conexiones a internet en la casa? ¿Sí le han hecho la prueba? Sí, señor. Sí, señor. Eso se le da en cuánto. ¿Cuánto se le da? Cuando ustedes hacen el test de velocidad. Ay, mega. Sí, pero no han visto. ¿No han visto en mega qué? Megabytes, no megabits, ¿cierto? Recuerden que un byte, ¿cuántos bits son? 200, bueno, 8, sí, 255, ¿no? Datos. Un byte. Un byte son 8 bits, ¿cierto? Sí, señor, 8 bits. Y a uno le venden el plan, dicen, ustedes van a comprar una señal que tiene una velocidad de tantos megabytes por segundo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre bits y bytes, ¿cierto? Aquí supuestamente esto es, aquí dice, en descarga tuvo una velocidad de 65.18 megabits, ¿cierto? Y 32.98 megabits. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que megabits y megabytes son diferentes, porque un byte, ¿sí? Un byte son 8 bits. ¿Okay? La velocidad de transmisión, pues ustedes saben que el concepto de velocidad es cuál. Por ejemplo, yo digo, la velocidad es la derivada de qué. Ahora cuando veamos física, la velocidad es la derivada de qué. De la aceleración. Aceleración. No, miremos una cosa. Si usted tiene, le dicen x, la función Debe ser tiempo y distancia. x es igual a x al cuadrado, perdón, aquí no puede ser igual a x. Sí, es a la distancia, sí. Entonces, x me va a representar a mí la posición. F de x, estoy haciendo a mano alzada. F de x es igual, recuerden, por ejemplo, y cuadrado más 1. ¿Sí? Esa es la función que me describe a mí la posición. Si yo hallo la derivada de f de x, me daría igual a qué. La derivada de esta función sería que 2y, ¿cierto? Y eso generalmente lo hace con respecto a t, ¿no? F de x, ¿listo? Entonces vemos que la velocidad
es igual a la variación de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Supongamos que ustedes están graficando una función. Para el tiempo 1, su posición era este. Para el tiempo 2, su posición era este. Y así sucesivamente. La rapidez con que se haga ese cambio es la velocidad. ¿Sí? Entonces recuerden, la velocidad es la variación de un parámetro con respecto a otro. Eso es la derivada. ¿Sí? Esa es la derivada, la variación de un parámetro con respecto a otro. En la velocidad es ver qué tan rápido varía un cuerpo su posición. Por ejemplo, van a competir dos corredores, Usain Bolt y Pepito Pérez. Entonces, Usain Bolt cambia su posición con respecto al tiempo muy rápido versus Pepito Pérez. ¿Sí? Entonces, si usted grafica la velocidad o la rapidez con que cambia de posición Usain Bolt versus la que tiene Pepito Pérez, es una persona que pues, no es deportista y no corre, pues va a ser menor. ¿Sí? Entonces recordemos que siempre es eso. Y la aceleración es la variación con la cual la rapidez de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Y por eso nosotros decíamos, la aceleración es la segunda derivada de la posición, de la función de posición. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenga que ver con velocidad va a ser la relación de cambio de un parámetro con respecto a otro. Acá, en la velocidad de transmisión, es la cantidad de información transmitida por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué tanto o qué tan rápido puedo cambiar esa información por unidad de tiempo? Y a eso lo llamamos BPS o bit por segundo. O también lo llamamos baudí. ¿Sí? Son dos términos que se pueden asimilar o asemejar el uno con el otro. Lo que pasa es que no se utiliza mucho en el árbol popular, ¿cierto? A nosotros de la empresa de comunicaciones nos dicen su internet tiene una velocidad de 8 baudios. ¿Sí? Entonces, si nos dieran que tiene 8 baudios, quiere decir que 8 de los bits de la información pueden cambiar todos en una transmisión. Entonces, para dejarlo en términos de bits por segundo, es el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo. Y los bits por segundo, perdón, los bits por segundo son la cantidad de información en bits transmitidas por unidad de tiempo. Y el baudio, aquí he querido hacer un poquito más explícito en esta filmina. Tenemos tenemos acá en el tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Estas tres flechas representan un segundo cada uno. La distancia que hay entre cada una es un segundo. Esto es un segundo, esto es un segundo, esto es un segundo. Y vemos que durante un segundo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. ¿Listo? Entonces, podemos decir que la velocidad de esta señal es de 8 bits por segundo. Se transmiten 8 bits por segundo. ¿Listo? Y también la podemos representar como 4 baudios. Nos dice que el baudio es el cambio de estado de la señal, de las señales por segundo. Por ejemplo, aquí la señal está en valor 0,1. Después pasa a ser 0,0. Después puede hacer 1,0 y después 0,0. ¿Cuántos cambios tuvo esta señal? Vean, 1, 2, 3 y 4 cambios. Este es un cambio de acá hubo un cambio. Primer cambio. Acá realiza el siguiente cambio. Aquí cuando baja, realiza el tercer cambio. Y aquí cuando vuelve y sube, realiza el cuarto cambio. ¿Cierto? O sea, tiene 4 estados posibles.
Lo mismo sucede acá. Aquí tiene un estado, dos estados, tres estados y cuatro estados. Por eso decimos que tiene 4 baudios. Si esa señal, por ejemplo, no tuviese 8 bits por segundo, sino 16, ¿cuántos baudios tendríamos? 16. 4. Exacto, 4 baudios. Muy bien. No hay nada más que decir ahí en eso. ¿Listo? Entonces los baudios es el número de cambios de estado que hay en una señal por segundo. Y otro término que uno escucha mucho en las comunicaciones es el término de decibel. ¿Alguien ha escuchado ese término antes? ¿O quién no lo ha escuchado? Sí se escucha decibeles, pero no es una unidad como que para medir el sonido o el ruido, no sé. Exacto, ustedes han hecho una prueba, yo sé que sí, el examen de ingreso a las empresas ahora que lo hacen, y es obligatorio, ¿no? Ese examen de ingreso de salud ocupacional. Sí. A ustedes lo mandan a prueba de fonoaudiología, ¿cierto? Uno lo meten en una cámara y le dicen, cada vez que escuche un sonido me sube la mano izquierda o la derecha, ¿sí? Y así la especialista en audiología sabe si usted escuchó o no escuchó esa señal, ¿no? Y esa señora lo que hace, o el profesional que le hace la prueba, lo que hace es emitirles unas señales de diferentes frecuencias en, ¿en qué? A través de sus audífonos, ustedes lo escuchan, y lo que hace es utilizar el ancho de canal de la señal audible de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el ancho de banda del oído humano? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto, o sea, qué rango de frecuencias puede escuchar? De 2 kilohertz hasta 20 kilohertz. Si hay diferentes, ¿cómo se llama? El ancho de banda del oído del ser humano. ¿Cuánto sería? Leon era 2000 kilohertz hasta 20 kilohertz, algo así. Del oído humano. Exacto. Más o menos de 20 Hz a 20.000 o 20.000 Hz o 20.000 kilo o 20 kilohertz son los límites del rango de nuestra audición, ¿sí? Pero nosotros tenemos un rango de frecuencia sensible entre 2000 y 5000 Hz. Por ejemplo, en el canal de telefónico se manejan 3 kHz. Entonces, por ejemplo, si ustedes por el oído pretenden pasar una señal de 50 kHz, ¿qué pasaría? Estarían excediendo el ancho de banda del canal. O sea, ahí nos produciría una lesión, ¿no? Escuchar esas frecuencias tan altas. O ya no es audible. ¿Listo? Entonces, el decibel es la unidad de medida para que relaciona las dos potencias, la potencia de llegada, de transmisión y la recibida, ¿cierto? Pero esa potencia la expresan en escala logarítmica, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene utilizar una cuadrícula de escala logarítmica? ¿Alguien recuerda? Que se pueden utilizar valores muy grandes o muy pequeños. Exacto, muy bien. Sí, porque utiliza potencias, 10 a la 1, 10 a la 2. Entonces, cada cuadrito representa una gran cantidad, ¿sí? Por eso se utiliza la escala logarítmica. Entonces, no es en sí una medida de potencia, sino una relación entre ellas, ¿sí?
Entonces, aquí por ejemplo, recuerden que nosotros utilizamos aquí la función logaritmo, ¿cierto? ¿Alguien recuerda la función logaritmo? Es esta, ¿no? Ustedes ven acá. El logaritmo de 0, de 1 es 0, ¿no? Y logaritmo, y ella va creciendo así, ¿no? Así. O sea, tiene una asíntota vertical hacia el eje negativo, ¿cierto? Acá. Y aquí pues sí puede crecer. Entonces, mientras esta relación sea más pequeña, vamos a tener valores negativos para los dividendos. Aquí lo vemos en la gráfica. Por ejemplo, logaritmo de 1 es 0, entonces nos va a 0 de vez. Si la relación de potencias nos da 2, logaritmo de 2 es 0.3. Por 10 me da 3, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces miren que para una relación bien grande tenemos un número muy pequeño. Por ejemplo, para una relación de 10.000, el logaritmo en base 10 de esa relación por 20 por 10 nos va a dar 40 de vez. Entonces aquí tenemos el cambio acá en el eje vertical es muy pequeño versus un cambio muy grande con respecto al eje horizontal. ¿Okay? Entonces esas eran las gráficas que nos ponían a hacer en los amplificadores de señal, ¿no? Cuando hacíamos amplificadores con transistores tipo A, tipo B. ¿Listo? Otra forma de relacionar las señales es a través de el dBm, que es la relación de señales de una señal referida a un milivatio. Bueno, aquí recordemos algo. Usted puede obtener los decibeles a través de dos fórmulas. Una, si tiene la relación de potencias, ¿sí? Potencia 1 sobre potencia 2. Saca el logaritmo en base 10 de esa relación y lo multiplica por 10. O si tiene la relación de voltaje de las dos señales, obtiene el logaritmo en base 10 de esa relación y lo multiplica por 20. De esa misma manera puede obtener los dBs. ¿Listo? Y el decibel milivatio es una unidad de medida que permite medir la potencia con un nivel de referencia a un milivatio. ¿Sí? Entonces, ya aquí usted no va a obtener, no tiene aquí, es como si la potencia del cociente siempre va a ser un milivatio. Y la potencia con la cual usted la va a relacionar tiene que expresarla también en milivatios. Entonces, si hacemos el análisis dimensional, milivatios con milivatios se cancelan y nos quedan los dBm. Lo mismo, tenemos el logaritmo en base 10 de esa relación y lo multiplicamos por 10. ¿Okay? En cuanto a los aspectos que relacionan o que afectan a una señal, a un canal de comunicación, a un sistema de comunicación, son todas aquellas señales que pueden variar la frecuencia, la amplitud de la señal de información. Todos estos problemas se pueden presentar por fenómenos físicos, por fenómenos ambientales, que de una u otra manera modifican las propiedades físicas o estructurales de un medio de comunicación, por ejemplo un cable. Por ejemplo, si usted eleva la temperatura, modifica la temperatura del medio de transmisión, pues de esa misma forma se verá afectada la transmisión y usted puede tener fenómenos de ruido, distorsión, interferencia y atenuación. ¿Okay? Cada uno de estos fenómenos tiene su propia causa y en ocasiones esa misma causa se retroalimenta y hace que crezca el otro fenómeno, haciéndose como un ciclo
de generación de la señal. ¿Ustedes recuerdan la ley de Faraday? ¿Qué nos dice la ley de Faraday? La de los campos magnéticos. Sí. Si ustedes tienen un cable, por ejemplo, un medio de transmisión, ¿cierto? Y por él fluye una corriente, ¿cierto? Pero esa corriente tiene la particularidad de que varía con respecto al tiempo, así sinusoide, que se va a generar alrededor del cable, o perpendicular al cable. En los campos, ¿no? Exacto, un campo variante en el tiempo. Perpendicular a él. Es decir, corriente variante en el tiempo me genera un campo magnético variante en el tiempo. ¿Sí? Ustedes recuerdan el experimento en física que uno hacía, tomaban ustedes una bobina, la bobina, ustedes tenían el arrollamiento aquí de alambre aquí alrededor de él, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí tomaban un imán y ese imán lo introducían y lo sacaban, ¿cierto? Haciendo esto. Y aquí colocaban ustedes un voltímetro. ¿Recuerdan esa prueba que hicieron en física? ¿Qué pasaba con el voltímetro acá? Genera un voltaje. Exacto, pero No era un voltaje directo o alterno. No, variante. Exacto, entonces ese es el fenómeno contrario. Aquí, corriente variante en el tiempo me genera un campo variante en el tiempo. Pero lo contrario también se da de aquí para allá. Un campo magnético variante en el tiempo me genera una corriente variante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué elemento se comporta de esa manera? ¿Recuerdan ustedes las bobinas? El voltaje de la bobina es igual a L, que es la inductancia, por la variación de la corriente con respecto al tiempo. B de L igual a L por DI. Gracias a ese fenómeno. ¿Ok? Y ese fenómeno, cuando hay medios de transmisión o equipos que involucran bobinas, condensadores, ese tipo de cosas, elementos activos, me pueden generar distorsión, ¿cierto? Me pueden generar ruido, me puede generar interferencia o me puede atenuar la señal. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo, hablemos del ruido. ¿Cuándo hay ruido en una comunicación? Entonces, el ruido es toda señal indeseada, ¿cierto? Que se produce mientras se establece una comunicación. Por ejemplo, si alguien de ustedes acá en este momento abre su micrófono, empezamos a escuchar esa lluvia allá atrás, ¿cierto? Eso es ruido. Por ejemplo, eso. Como una lluvia allá. Eso es ruido. Eso es una señal de ruido. Una señal que distorsiona o interfiere en la comunicación. Entonces aquí en esta gráfica tenemos, por ejemplo, esta curva aquí totalmente una señal TTL digital, ¿cierto? Versus esta otra que está acá, ¿sí? Es el ruido que se le agrega a la información. Entonces todo esto sumado me va a generar un fenómeno indeseado que se llama el ruido, ¿cierto? Por eso es que nosotros utilizamos los filtros pasa baja, pasa banda, pasa alto, para aislarnos de las señales que no queremos que pasen. ¿Sí? Entonces hay distintas fuentes que pueden degenerar la información. En todo medio de comunicación vamos a encontrar señales que quieren sumarse
a la señal que vamos a transmitir. Y eso pues permite que se distorsione esa señal en el receptor. Entonces, una señal no deseada con un ancho de banda infinito y con características de amplitud pequeña y aleatoria. Eso es el ruido. ¿Sí? Podemos considerarlo técnicamente eso. Recuerden otra vez, la frecuencia de la señal que yo voy a transmitir no debe superar canal, al ancho de banda del, del canal de información. Pero entonces el ruido es una señal, ¿cierto? Que tiene un ancho de banda infinito con valores aleatorios que pretende pasar por un canal, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando una señal que supera el ancho de banda del canal de información quiere pasar por ese canal? ¿Qué va a suceder? Se satura, bueno, se corta y se satura, ¿no? Entonces, ese ruido va a estar presente siempre, va a querer siempre meterse en la información porque va a estar presente en todo el espectro radioeléctrico, ¿no? Ustedes saben que el espectro es una cosa bastante grande y por eso todos los equipos de comunicaciones van a estar amenazados por ese tipo de situación. ¿Listo? Entonces, el efecto del ruido por señales externas se puede calcular mediante una relación que se llama la relación señal a ruido, la relación señal al ruido. Este término se conoce como el SNR, ¿sí? Es noise, nabel y ruido. ¿Listo? Relación señal a ruido. Este ruido pues es causado por campos electromagnéticos, por fenómenos de emisión de equipos de radiofrecuencia generados por equipos electrónicos, y eso se mide en milivoltios o dBs, y la forma de calcularlo es la que vemos ahí: 10 logaritmo de la potencia de señal sobre la potencia de la señal recibida por la potencia del ruido. ¿Okay? Para disminuir este ruido, una forma de hacerlo es apantallándonos. ¿Recuerdan el término de apantallarse? Viene siendo la jala para dar, de ahí. Bueno, ustedes han hecho, bueno, hay un experimento que es el de aterrizar. Bueno, el efecto de la jaula de Faraday es muy interesante porque se aísla completamente al sujeto de las descargas que se hacen sobre ella, ¿no? Pero hay un experimento en física que es tomar, perdón el pulso, una esfera metálica e ingresar aquí un equipo de comunicación. ¿Sí? Un equipo, porque esto sea un celular. ¿Sí? Entonces, la señal de comunicación va a querer llegar acá y quiere ingresar atravesar este medio, ¿sí? este cuerpo. Pero gracias a la geometría de este cuerpo, la carga que trae esta señal se distribuye uniformemente sobre la esfera, ¿sí? Y no atraviesa la información, y por eso este celular queda aislado, ¿sí? Como lo que hacen lo mismo cuando meten un equipo de comunicaciones en una bolsa de aluminio, ¿sí? Entonces el aluminio tiene esa propiedad de aislarse, ¿cierto? Otra forma es aterrizándolo, conectando un cable a tierra y apantallándolo. Entonces la diferencia de tensión que se genera acá va a ser muy pequeña, ¿sí? y se va a descargar. Entonces
Eso se llama blindarlo, ¿sí? O conectarlo a tierra. No se les haga raro, pues ustedes, los equipos de comunicación, en la parte del rack, en la parte de atrás, viene la clavija de conexión de poder, tiene 3 punticos, ¿no? Fase tierra y fase neutro y puesta a tierra. Y en ocasiones trae un tornillito acá para poderlo instalar al chasis, ¿cierto? ¿Sí conocen el concepto de puesta a tierra, muchachos? Lo recordamos. Otro concepto nuevo, no, hágale, dije, no hay problema. Bueno, esa es cuando recuerdan, les pongo a recordar mucho. ¿Recuerdan cuando ustedes en circuitos, perdón mi mano alzada acá, ustedes tenían acá un circuito resistivo, ¿sí? Y le decían, hálleme o analíceme, estudieme ese circuito por nodos, ¿cierto? Entonces uno, ¿qué hacía? Colocaba acá, esto es un nodo, ¿cierto? Este es otro nodo, este es otro nodo, y decíamos, el nodo que une más elementos, llámelo tierra. Entonces usted le decía acá, y aterrizaba hasta acá. Y a esto le asignábamos un voltaje de 0 voltios. ¿Sí? Entonces es el famoso GND, ground o tierra. Aquí está la fuente. Entonces, ese nodo de referencia siempre va a valer 0. Y lo que yo mida con respecto a él va a ser la tensión, va a ser el voltaje neto. Entonces, el voltaje neto de esta resistencia, por ejemplo, llamémosle esta resistencia 1, va a ser igual, este por ejemplo, llamémoslo A, esto llamémoslo B sub B, y esto B sub C. ¿Cuál es el voltaje neto que va a haber sobre la resistencia 1? El voltaje A menos el voltaje de tierra, que es 0. O sea, el voltaje de esto es igual a BA. Pero cuando ustedes, bueno, resumiendo, el nodo de tierra es el elemento, o es la terminal mejor, es la terminal a la cual encontramos más elementos conectados. ¿Sí? Entonces acá él une 1, 2, 3 elementos. ¿Okay? Supongan ustedes entonces que tienen un carro, ustedes se compraron un carro último modelo. ¿Sí? Y cuando ustedes abren el cofre de su carro, encuentran las terminales, la batería, ¿cierto? Más y menos. Esta terminal menos, ¿se han detallado en dónde la conectan? ¿A dónde está conectada físicamente ella? Al chasis. Exacto. Entonces el chasis es el elemento que une, en donde es el elemento más común, en el cual yo lo puedo conectar en cualquier parte del carro. Si yo voy a conectar acá un bombillo, ¿cierto? Una lámpara, no tengo que llevar un cable hasta la batería, simplemente me conecto acá, ¿cierto? Y de acá a acá voy a tener una diferencia de potencial como si estuviese cerquita la batería. ¿Listo? Si no, de otra forma tendría que tener un cable conectado a la tierra, que es lo más común, ¿cierto? Por eso en la casa la puesta a tierra se coloca donde al suelo, ¿sí? Porque si no, entonces ¿cómo haríamos cuando nos subimos a un avión? Los aviones tendrían que tener un cable de su chasis a la tierra, no, ellos igual utilizan el chasis como la terminal común. ¿Ok? Bueno, entonces eso es el ruido, para resumir, toda señal indeseable que se quiere integrar a nuestro canal de comunicación. Y lo podemos ver como una señal que tiene un ancho de banda infinito con cambios esporádicos y espontáneos de forma instantánea. ¿Listo?
Ahora, el otro fenómeno de los 4 que citamos anteriormente es la distorsión. Entonces, la distorsión es una alteración que sufre la señal de información, ¿sí? Pero generalmente esa distorsión se presenta por fenómenos físicos, por alteraciones en el comportamiento eléctrico de los dispositivos, o cuando hay una señal de otro equipo que se quiere meter en el canal de información o en el canal de transmisión de ese medio, ¿sí? Bueno, entonces en esa situación, en una transmisión eh, se involucran diferentes componentes, ¿sí? Y esos elementos de comunicación todos tienen una composición física y estructural que son propias de, de los elementos con los cuales están construidos, en fin, de sus condiciones nominales, llamémoslo así. Por ejemplo, una resistencia eléctrica, las condiciones nominales son la tolerancia de la resistencia. Recordemos que la tolerancia de la resistencia nos la indica el fabricante con una franjita y nos indica qué tanto puede fluctuar su valor medido frente al valor ideal. Por ejemplo, tenemos la resistencia de 1K y nos dicen que tiene una tolerancia del 10%. Entonces tenemos un 10% por encima, un 10% por abajo. Cuando la midamos, ese valor va a estar entre esos dos rangos. Entonces, todas esas situaciones nos pueden generar, por ejemplo, un retardo en la comunicación, que es la distorsión más común, ¿sí? El retardo. Entonces, cuando se distorsiona una señal, no se está cortando el mensaje en sí, ¿sí? o la calidad de la información versus la saturación. En la saturación sí uno perdía calidad en la información. En la distorsión va a hacer que la información llegue, pero por ejemplo llegue retardada o también llegue un poco recortada, ¿cierto? Entonces, la saturación viene siendo en sí un tipo de distorsión. Estamos distorsionando la amplitud de la señal, ¿cierto? Otro tipo de distorsión es el desfasamiento en las señales, ¿sí? Para el estudio de todas esas señales y su comportamiento en el tiempo, utilizamos la transformada de Fourier. ¿Recuerdan la transformada de Fourier? ¿Sí la vieron en el curso anterior? Es para hacer los estudios de frecuencia de un sistema, ¿no? Esa es la herramienta que se utiliza en comunicaciones. La otra situación que se presenta con un canal de comunicación es la interferencia, ¿sí? La interferencia es o esa situación se presenta cuando se mezcla una señal que no es ruido con otra que forman una diferente. Entonces, por ejemplo, acá en la gráfica tenemos dos cables trenzados, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene una señal de comunicación, tiene una señal de información. Y si los dos se juntan, ¿cierto? La señal del uno va a incidir en el otro. Por ejemplo, acá la señal incidente hace que se atenúe la señal de información del otro cable, ¿cierto? Esa interferencia también se conoce como crosstalk, ¿sí? Que es una
una atenuación, una interferencia, que también se llama diafonía. Esa es la traducción del término crustal al español, es diafonía. Cuando decimos crustal es lo mismo que decir diafonía. Y simplemente es una interferencia que se da entre dos medios de comunicación. ¿Listo? Y el crustal se puede calcular en dBs, al igual que lo hemos venido haciendo. La relación de potencias, logaritmo de esa relación de potencias por 10. ¿Ok? Y Ingeniero, sí, esta interferencia se podría dar cuando se pasa cable de alimentación con cable de sí datos. señor, el cable de alimentación pues lleva una señal de 60 Hz, ¿cierto? Y por eso esos cables de datos vienen apantallados, ¿sí? Y por ejemplo, cuando usted hace el cableado estructurado también tiene que tener esa distancia de seguridad para que no se presente esa interferencia. Y se da los fabricantes son muy específicos cuando en su manual de usuario eh, dice dónde operar. Por ejemplo, en una sala de cirugías usted no puede tener equipos que puedan tener un rango de frecuencias que interfieran con equipo biomédico, por ejemplo, ¿sí? O una persona que utiliza marcapasos, le dicen que no se acerque a X calidad de equipos, ¿sí? Porque ese fenómeno de interferencia eh, puede variar, por ejemplo, la frecuencia con la cual el marcapasos funciona. Entonces le puede generar un daño en una aurícula, un ventrículo del corazón, ¿sí? Entonces por eso se listan estos tres factores eh, desencadenantes de la interferencia, que son la cercanía de los cables, la corriente que circula por los cables y la frecuencia de transmisión. Son como los tres aspectos que uno debe tener en cuenta para que esa interferencia eh, sea, digamos, prevenida, ¿sí? Entonces, en conclusión, la diafonía aumenta de acuerdo con la frecuencia y se mide en decibeles. ¿Okay? Entonces, ¿sí ven por qué es importante considerar el término decibel? El término decibel se utiliza mucho en comunicación. El otro fenómeno o la otra factor que puede alterar una comunicación es el fenómeno de la atenuación, ¿sí? Que es la pérdida de energía de la información conforme esta viaja o se propaga a su destino. Entonces, toda señal va a tener un lugar de origen, ¿sí? Y va a tener un destino. Entre esos dos lugares va a existir una distancia. Entonces, por ejemplo, para los que trabajan con energía, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, tienen un transformador y aquí la señal la garantizan de tantos kilómetros de este punto X1 a este punto X2. Si se mantiene esa distancia, mi señal eléctrica va a tener una amplitud de tanto y una frecuencia de tanto. Pero si esa distancia se aumenta, no le van a garantizar a usted que si la señal sale aquí así, le llegue igual, aquí se puede atenuar, ¿sí? Lo mismo sucede en comunicaciones. Entonces para eso se utilizan, para subsanar esa situación, se utilizan equipos como los repetidores. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Usted no puede propagar una señal por un medio a una distancia infinita, ¿sí? Porque el medio eh, tiene unas propiedades físicas que no le permiten funcionar de forma infinita, ¿no?
de un punto a otro, transmitir los datos con con una calidad excepcional. Por ejemplo, para los cables de fibra óptica, esa atenuación se da en dB por kilómetros. Entonces le dicen a usted, yo tengo una fibra óptica monomodo, la cual me garantiza que se va a caer tantos dB por kilómetro. ¿Sí? Entonces, usted ya sabe que se utiliza esa fibra óptica. ¿Qué distancia máxima puede tener los elementos que usted conecta en ella? ¿Listo? Por eso es importante los equipos como los amplificadores. Cuando la señal se atenúa mucho, se colocan esos amplificadores y lo que hace el amplificador es, como su nombre lo indica, es amplificar el pico de la señal, ¿cierto? Si lo tenemos aquí bien pequeño, así, podemos obtener una señal con la misma frecuencia, pero con una amplitud más elevada. La pérdida de potencia en la señal puede, por ejemplo, si es un canal que está conectado a través de un alambre de cobre, puede depender del material, de la calidad del cobre con el cual se esté construyendo, eh, el canal de comunicación. El diámetro del canal, o sea, si usted utiliza un alambre o un cable de un diámetro versus uno más grueso, ¿sí? También puede tener variaciones en ello. Y la longitud, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué parámetro cambia con la longitud? ¿Qué parámetro eléctrico cambia con la longitud? La resistencia, ingeniero. Recordemos, exacto, la resistencia eléctrica. R es igual a ¿qué? A ρ por L sobre A. ¿De acuerdo? Rho es como el coeficiente resistivo del elemento con el cual esté construido el cuerpo. L es la longitud y A es el área, ¿cierto? Por eso, cables más gruesos tienen que es inmediatamente proporcional al área, ¿cierto? Entonces, un cable delgadito versus uno más grueso, este tendrá una resistencia menor. Entonces, por ahí podrá fluir con mayor facilidad la corriente, ¿cierto? Y la capacitancia, que es igual, por ejemplo, que es igual a la capacitancia física, ¿no? ¿Recuerdan? Recuerden, si ustedes tienen un capacitor de placas paralelas, ¿cierto? Y aquí una distancia pequeña. Y aquí tienen un área. Recuerden que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, ¿no? Aplicado. Pues un área bastante grande va a tener mayor carga y va a ser directamente proporcional a la capacitancia. ¿Sí?
Bueno, todos estos fenómenos, todos estos fenómenos que vemos acá, deterioran o afectan un canal de comunicación o un sistema de comunicación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todos estos fenómenos para, si los comprendemos, si comprendemos los fenómenos, nosotros podemos, digámoslo así, enfrentar las consecuencias que ellos generan en una situación. ¿Sí? Un ejemplo es lo que pasó en las comunicaciones al principio de la historia. Al principio, los cables de comunicación, cuando hablamos de telefonía, por ejemplo, ellos iban, bueno, iban de poste en poste. ¿Sí? Iban de poste en poste. Entonces, de este poste a este poste, yo lo envío así, y el otro así, dos cables. De este a otro así, y este otro así. Por ejemplo, se caía un poco. Entonces, si ustedes ven la distancia que hay de aquí a aquí, no es la misma que hay de aquí a aquí. Y lo mismo que hay de aquí a aquí, ni tampoco de aquí a aquí. Esos fenómenos se podían presentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían ustedes para mantener esa distancia constante? Amplificadores. Amplificadores. O sea, usted pondría un amplificador y eso le garantizaría que la distancia entre los dos es constante. Pues de pronto ayudaría a recuperar la señal perdida y pues llegar a tramos más largos, ¿no? Sí. Pero el objetivo es mantener la distancia constante entre los. ¿Sí? Recordemos que la capacitancia también es igual a E por A sobre D. ¿Sí? ¿Sí? Donde esto es la constante dieléctrica por el área sobre la distancia. Entonces, si esta distancia no se mantiene constante, entonces en este punto yo tendré una capacitancia. Aquí la distancia aumentó, voy a tener otra capacitancia, y aquí voy a tener otra, y aquí otra. Y el fenómeno de la capacitancia, ¿qué me genera? ¿Qué hace un capacitor? ¿Almacena qué? Bueno, almacena energía en forma de campo eléctrico. En forma de voltaje, ¿cierto? Entonces, si almacena voltaje, ¿qué creen que le hace ese fenómeno de capacitancia? ¿Sí? Sin hablar también del fenómeno de la inductancia. La inductancia también, el fenómeno inductivo también puede generar efectos en la señal. Pues se tiraría a tierra, ¿no, ingeniero? Sí. Entonces, también la inductancia
es igual a pi por el número de vueltas que tenga esa bobina por la fórmula. Es una fórmula. Una forma de obtenerla. O también L puede ser igual a n cuadrado por mu S sobre L. Entonces observen que por la longitud del elemento. Entonces, ustedes han visto que en los racks de comunicaciones llegan unos cables, ¿cierto? Que vienen en paquetes, ¿sí? Y acá vienen, y ellos traen unos colorcitos. Esos colores me indican a mí la forma, el número del par. Pero acá dentro de ellos, por ejemplo, en la telefonía, los cables vienen como, es que no soy muy bueno para trenzados, ¿sí? Espérenme, quiero mostrarles esa foto bien. Acá vamos a ver una imagen de un par trenzado. Entonces, la forma en que se logró mantener esa distancia constante es esta, ¿no? La distancia que va a haber aquí entre estos dos cables siempre va a ser la misma. Entonces, si se mantiene la distancia, entonces la capacitancia que se forma entre ellos es la misma siempre. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes ven estos cables así. O si no, pues se mandarían por separado, pero si se mandan por separado, la señal o la información que va a través de ellos se puede distorsionar. ¿Ok? Entonces, esa fue la forma en que se subsanó el mantener, cómo mantener la capacitancia y la inductancia, los fenómenos de inductancia y capacitancia que se presentan en una línea de transmisión, que son valores que se deben mantener constantes en una línea de transmisión. Entonces, fue tan sencillo como trenzarlos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya se me durmieron? Bien, sí, señor, muy bien. O sea, es un trenzado y los blinda. Bueno, muchachos, entonces viene la primera ejercicio de participación. ¿Están preparados? No, señor, pero hágale. No me digan eso. Dije 5 minuticos para ir a tomar algo y iniciamos. ¿Sí? ¿O lo hacemos y van a descansar? De una vez, dije. Hagamos el break más bien. Bueno, hay dos opciones. Una, hacer la actividad de participación y hacemos un receso de 40 minutos. O, De una, entonces, de una. creo que de una nos De una, quedamos un de poquito, ¿no? una. No, Inge, déjenos el break primero, es que hay, digamos, yo no estoy frente al computador, estoy desde De mi una, casa. toca de una, porque ¿No está? ¿Y no tiene el celular? Lo que pasa es que estoy manejando, Inge, hoy voy para la casa. Entonces, que 5 minuticos hacemos el ejercicio. Sí, por favor. Listo, entonces voy a tener la grabación acá. 5 minutos, volvemos. ¿Listo? Listo.